Hablaremos hoy de Juan el Bueno, que fue un rey de Francia que no era bueno en absoluto. Estamos por 1350, la plena dinastía, bueno, desde luego de los Capeto, pero de los Valois, ¿no? Reinaba ya Felipe VI, el padre de Juan, y Juan, que era el hijo, el príncipe, se casó por amor con Juanita de Auvergne, la hija del conde de Auvergne. Faltaba poco para que se muriera Felipe VI, pero eso no lo sabían. No, bueno, nadie lo sabía. El rey Felipe VI se murió a causa de la fogosidad de su mujer, Blanca. Parece que la mujer era insaciable. Linda muerte, ¿no? Linda muerte. En aquel tiempo igual se creía que amar con mucha frecuencia era malo para la salud. Hoy se piensa lo contrario, por eso la gente ya no se muere. Se muere de otras cosas y mucho antes. No, mucho después. El caso es que Juanita de Auvergne era una joven viuda. Su primer marido, Felipe de Borgoña, le había dado un hijo de 7 años, dice aquí, le había dado un hijo. Resulta que te den un hijo de 7 años... Y por ahí se lo había dado a que también se llamaba Felipe. Es decir, tuvieron un hijo 7 años antes y le pusieron Felipe de nombre. Juan, este chico, el príncipe, también había estado casado y ya tenía 7 hijos. Se había casado con Bonne de Luxemburgo, una chica que murió, o sea que eran viudos los dos y habían tenido hijos muy pintones, muy rozagantes. Entonces la gente, al ver lo que cada uno de los contrayentes había podido hacer en matrimonios anteriores, estaba confiada de lo que iban a hacer juntos. El 26 de septiembre de 1350, Juan, ante la muerte de su padre, quedó convertido en rey. Se organizaron unas fiestas maravillosas que sorprendieron al pueblo, porque todos pensaban que la familia Herrera iba a estar triste por el duelo, pero no, meta fiesta y farra. Los esposos se fueron al Louvre, que en ese entonces no era un museo, era un palacio. Habían instalado fuentes de vino, era una piolada que en vez de salir agua de la fuente salía vino. Bueno, o sea que grasas hubo siempre. Las fiestas duraron 8 días y apenas terminaron llegó una noticia extraña, ¿no? El conde Raúl de Guin, que en 1346 había sido hecho prisionero por los ingleses, se había escapado de la prisión y estaba volviendo. Estaban en perpetuo conflicto en aquel entonces. Francia e Inglaterra. Este muchacho, Raúl de Guin, se escapó de la prisión en Inglaterra y ya venía a París. Estábamos en la guerra de los 100 años. Famosa guerra de los 100 años. Muy bien. Este muchacho Raúl, el que se escapó, era muy galante. Sus aventuras eran incontables. No sé si incontables en el sentido de su numeración o imposibles de referir. No se sabe si por su carácter obsceno o por su carácter complicado. Bueno, como quiera que sea, era muy galante. Y parece que durante su estadía en Inglaterra rompió varios corazones, por no decir otra cosa. En cuantito llegó, Raúl fue al Louvre a saludar al rey. Cuando las minitas de la corte se enteraron de que adentro estaba Raúl, fueron ahí a esperar, incluso el pueblo, las minitas del pueblo fueron a la puerta del Louvre a esperar que saliera Raúl para saludar. ¡Ay, Raúl! ¿Qué sé yo? Pero llegó la noche y no salía el tipo del Louvre. Al otro día volvieron a ver si lo veían, ni noticia de Raúl. Al amanecer del tercer día, una noticia sorprendió a todo el mundo. Raúl había sido decapitado. ¿Adentro? Decapitado por orden del rey. Del rey Juan el Bueno. Bueno. Sin ley ni juicio. Esta ejecución, que se parecía mucho a un asesinato... Sí, casi parecido. Sí, no causó un buen efecto. Todo el mundo se sintió dolido y molesto. Y a partir de ahí empezaron a amarlo un poco menos. Nadie sabía por qué había actuado así, excepto los allegados al rey. Al parecer, discúlpeme, el asunto fue este. Estamos en confianza. Estamos en confianza, ¿no? ¿Estamos en confianza? Sí, vamos. Bueno, qué suerte tener un público cómplice, ¿no?
No, que en el que uno puede confiar, que no salga de acá después andan diciendo que... Parece que la anterior mujer del rey Juan, de Luxemburgo, había tenido un fato con Raúl. La anterior mujer, la que se había muerto, había tenido un fato con Raúl. Se la tenía jurada. Se la tenía jurada. Parece que mientras Raúl estaba en Cana, en Inglaterra, el rey estaba revisando unas pertenencias de la afinadita y encontró, encontró una carta de Raúl. Le decía, ¿te acordás? Firmado Raúl. Muy bien. Cuando Raúl volvió al Louvre, ya liberado de su prisión inglesa, el rey lo apartó, lo llamó aparte y le mostró la carta. ¿Qué es esta carta? ¿Cómo que...? Y Raúl reconoció la carta, se sintió muy deprimido, y el rey lo mandó directamente al verdugo. A Juan parece que al rey le gustaba mucho ese tipo de justicia sumaria. Y qué cosa, ¿no? Hay que tener cuidado con un político pasional, porque en una de esas se convierte en un príncipe pasional y en un arranque manda a toda la nación a una guerra, ¿no? Un hombre esclavo de sus pasiones es peligroso en la función pública. Bueno, ahora ustedes se preguntarán por qué le llamaban el bueno a este tipo. Sí. Parece que en el siglo XIV bueno se entendía más por bravo, quería ser el guapo, el valeroso. Bueno, es como se dice ahora en el fútbol. Che, qué bueno que es ese Silva, por ejemplo, el centro delantero de... Quiere decir que juega bien al fútbol. Pero el tipo es un verdadero canalla, no lo sé, pobre Silva. Ojalá que no. Disculpe, señor Silva, le estamos poniendo el ejemplo. Pero se decía del tipo era bueno en la guerra, pero después... No bondadoso. No bondadoso, muy bien. Parece que a Juan le gustaba organizar banquetes y fiestas que terminaban con las más licenciosas actividades. Mientras Juan se divertía de banquete y en banquete, Eduardo III, el rey de Inglaterra, estaba reorganizando su ejército. En este programa hemos hablado de Eduardo II, el anterior rey de Inglaterra, que prefería la compañía masculina a la femenina, y su mujer era la hija del rey de Francia, la hija de Felipe el Hermoso, Isabel de Francia. Isabel conspiró contra su marido, contra Eduardo II, que la trataba muy mal, parece, junto con su amante, Lord Mortimer. Llegaron a Inglaterra, lo echaron a Eduardo II y coronaron al niño Eduardo III, que era hijo del anterior, ¿no? Después lo mandaron a matar a Eduardo II de un modo muy cruel, que alguna vez hemos contado y que quizá volvamos a contar, pero no importa. Eduardo III, este chico, creció y ahora estaba organizando su ejército. En 1355 la guerra llegó de repente. Los soldados de Juan el Bueno se trabaron en combate con los ingleses, murieron 3.000 franceses en una hora, quedaba un solo tipo peleando, ¿no es cierto?, que era el mismo rey. Le partía el cráneo a cuanto inglés se le acercaba, hasta que, rodeado, escuchó, rendite o sos finado. Y se rindió ante Denis de Molbecq, que era un francés que servía a Inglaterra. Lo llevaron a Burdeos, un lugar que los ingleses ocupaban desde hacía 2 siglos, y después lo llevaron a Inglaterra y lo instalaron por ahí, lo trataron como un huésped, lo trataron muy bien. Y Juan no extrañaba en Inglaterra ni a su mujer ni a nadie, iba a todas las fiestas como invitado de honor. Además se había conocido a varias minitas, parece que le había gustado mucho una, la hermosa condesa de Salisbury, quien había sido amante del propio rey de Inglaterra, y bueno, es la chica famosa que dio origen a la orden de la jarretera, de la liga. Una noche, en el transcurso de un bailongo, perdió ella una liga azul, y el rey de Inglaterra, se tiró al piso a recogerla, y este gesto del rey causó la risa de los cortesanos. Y el rey, Eduardo, se engranó y gritó, maldito sea el que mal piense. Los que ahora ríen se sentirán orgullosos luego de mostrar esta cinta. Esa frase es la actual divisa del escudo inglés. Bueno, esta chica era la chica en cuestión. Y se hizo amante del rey de Francia, prisionero del rey de Inglaterra. En 1360, Inglaterra y Francia firmaron un tratado. El rey Juan fue puesto en libertad, como todos esperaban. Había que pagar un rescate.
pero el Estado francés no tenía dinero y Juan, para conseguir guita, le vendió a su hija Isabel al peor tirano de Italia, a Juan Galea Visconti, Giovanni Galea Visconti, que entre otras cosas cazaba hombres en las calles de Roma y arrojaba a las víctimas de estas cacerías a unos hornos que tenía preparaditos. Bueno, entregando a su hija a este canalla, Juan obtuvo el dinero que necesitaba y regresó a París. Y allí encontró que la vida en París, la vida en el Louvre, era más triste y aburrida que en Inglaterra, que la reina era muy fulera. Y un día la reina le preguntaba y dice: Juan, ¿por qué suspirás? Le dijo. Y él dice: porque todavía no he logrado perder las costumbres de la cárcel. A la reina le cayó muy mal el asunto, se entristeció, se recluyó y a los 2 días se murió. Eso es ponerse triste en Sí. serio. No, señor. Eso- pero es un extremo. Juan estaba desesperado y decidió viajar a Nápoles a buscar una mina cualquiera. Mire los bagallos que habría en París en aquel entonces. Hizo proyectos con Juana de Nápoles, pero pronto se arrepintió porque se enteró de que Juana, a su anterior marido, lo había ahogado entre 2 colchones. Y uno siempre piensa 2 veces antes de casarse con una mujer que ahogó a su anterior marido entre 2 colchones. Juan no podía olvidar a la condesita de Salisbury hasta que un día encontró la excusa perfecta. Su hijo había sido capturado por los ingleses en Calais y entonces aprovechó la ocasión. Se presentó ante los lores con una sonrisa y dijo: no puedo hacer otra cosa que constituirme yo mismo como prisionero. Así que voy, qué sé yo. Y fue. Se embarcó para Londres, loco de contento, imagínese. Llegó el 10 de enero de 1364 y ya lo esperaba su amante ahí. Lo soltaron al hijo, a Carlos. Él quedó como prisionero, pero por desgracia Juan II el Bueno murió repentinamente el 8 de abril de ese mismo año, mientras estaba en Cana, era un decir, ¿no? Solo compartió con la condesita 3 meses, probablemente los mejores de su vida. Esta es la historia de Juan el Bueno, que no era muy bueno, pero que en cierta forma merece un poquito de simpatía por haber amado durante los 3 últimos meses de su vida a una mujer que lo hizo feliz. Es poquito. Es poquito para contrarrestar el peso de sus crímenes y abominaciones. Hemos ido a la discoteca y rápidamente, viendo que faltaban 3 minutos, el discotecario nos dio el tango que se llama Por la Vuelta. Es decir, por la vuelta de Juan II el Bueno a Londres a encontrarse con la condesita de Salisbury, anterior amante del rey Eduardo III de Inglaterra. Y qué cosa, ser amante sucesivamente de 2 reyes, uno atrás de otro. Esa es una mina. ¿Y quién canta todo esto? Canta don Horacio Molina, Por la Vuelta, un tango compuesto en honor a este regreso y a todos los regresos.